Les hablo desde mi experiencia. Digamos, yo pasé por un proceso depresivo bastante largo, ¿verdad? Estuve medicado al menos 2 años y medio, que más adelante puedo hablarles un poquito de eso. Sí. Sin embargo, hay muchas personas que se encuentran deprimidas y no lo saben, como fue mi caso. Claro. Yo llegué a un punto en donde yo dije, qué raro, yo ya no soy el Fabián que era antes. Un Fabián sociable, un Fabián alegre, un Fabián que atraía personas, ¿verdad? Que tenía su grupo de amigos, un Fabián que era muy extrovertido. Yo llegué a tal punto que yo dije, ¿qué pasó con ese Fabián? Y anhelaba volver a ser ese Fabián y simplemente no podía, porque era como tener mi cerebro apagado. Así lo puedo describir, ¿verdad? Como dijo Noé en la definición que dio el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, afecta muchísimo la manera de pensar y la manera de sentir, porque no sentís nada, ¿ok? Cuesta mucho sentir la alegría, sentir la tristeza, incluso sentir el enojo, que son, ¿verdad?, sentimientos pues naturales del ser humano. Entonces cuesta mucho. Yo creo que ahí principalmente es cuando uno, al dejar de sentir, dejas de tener interés por esas cosas que antes te generaban placer. Por ende es donde empieza el aislamiento. ¿Por qué? Porque ya a mí no me interesa cuando mis amigos van a salir, ir con ellos. O ya no me interesa si hay una actividad familiar, estar presente. Sí. Y juntándolo con lo que dijo Noé, yo creo que si a eso le sumamos que quizás estás en un grupo de amigos que no te escucha o no te prestan atención, pues ese aislamiento va a ser peor. Entonces ahorita un poquito más adelante vamos a hablar de algunos consejos de qué decirle a una persona con depresión. De hecho, ahora que tocas ese punto, me encantaría que nos contes un poco de tu historia, porque yo personalmente nunca he sufrido de depresión, puedo empatizar, pero me gustaría saber mucho cuál fue tu historia, porque creo que eso puede hacer que sea más relacionable a los demás y que de ahí podamos aprender muchas cosas que tal vez no sabemos. Para mí fue un conjunto de factores, fue como un cartón lleno, ¿verdad? Porque, como lo mencionamos anteriormente, hay causas genéticas y hay causas del ambiente. Pues en mi caso fueron ambas. Okay, un factor genético, digamos, en mi familia, tanto paterna como materna, hubieron casos de depresión. Entonces ya por ahí venía el asunto. Sin embargo, hubo ahí ciertos eventos que me desencadenaron la depresión. Okay, yo creo que cuando uno es niño, y ahí quizás ustedes me den la razón, y todas las personas que nos están viendo o escuchando, uno tiene como una línea de vida trazada, ¿verdad? Uno desde que es pequeño dice, ay, yo voy a ir a la escuela, después voy a ir a tal colegio, voy a estudiar tal carrera en la universidad, voy a tener una casa, voy a tener tal mascota, un carro, ¿verdad? El plan de vida. Esa es la idea que nos venden desde que claro. Sí. Y esa idea de felicidad. Entonces, en mi caso fue que este plan de vida, digamos, se vio afectado por ciertos acontecimientos. Les cuento un poco, digamos, yo fui papá muy joven, fui papá a los 17 años, ¿verdad? Entonces, los planes que yo tenía posterior a salir del colegio, pues se vieron afectados a causa de esto. No digo que sea algo malo, no, simplemente fueron circunstancias que cambiaron esa línea de vida, pero yo no lo entendía. Sí. Entonces, a partir de ahí, pues aparecen emociones como la frustración. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo quería estudiar en una universidad pública. Pasé el examen de la universidad pública, pero no pude estudiar en la universidad pública. ¿Por qué? Porque ya yo tenía que trabajar. Entonces eso hizo que este sueño de graduarme de una universidad pública se atrasara un poco, ¿verdad? Posterior a eso, bueno, luego entré a una universidad privada y concluí mis estudios. Sin embargo, no era lo que yo esperaba desde el principio. Entonces todo este conjunto de factores se fueron juntando hasta que yo, sin darme cuenta, tiempo después, caí en depresión. ¿Y cómo fue ese proceso de saber que tenías depresión? ¿Cómo fue que te diste cuenta? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo fue todo ese proceso? Yo no busqué ayuda. Sin embargo, un miembro de mi familia, bueno, fue mi mamá. Ella notó que ya yo no era el mismo. Notó que yo estaba totalmente aislado. Había perdido mi pareja, ¿verdad? Mi relación amorosa a causa de la falta de interés, que repito, no era voluntario, ¿verdad? Era síntoma de depresión. Estaba muy delgado, sumamente delgado, se me estaba cayendo por montones del cabello. Ya tenía, como te digo, cartón lleno. O sea, y eso que mencionas, entonces va mucho ligado a la falta de interés, como esa falta de interés que te estaba produciendo la depresión. Totalmente. Hasta que llegó el punto en donde un día se me acercó mi mamá y me dijo, Fabi, ¿te sentís bien?
Y mira, esa era el momento que yo estaba esperando. Esa era la pregunta que yo estaba esperando porque nadie me la había hecho y yo no sabía cómo externarla. ¿Por qué? Porque como hombres muchas veces no nos enseñan a tener esa comunicación acerca de lo que sentimos. Sí. Y tenemos que ocultar muchas emociones porque si las externamos, entonces somos débiles. Sí. Y no sé si les ha pasado como hombres que muchas veces no nos podemos abrir con otros hombres. Sí, totalmente. Porque yo digo, ok, si yo me abro con Noé, él va a pensar que yo soy más débil. Entonces, como que se nos facilita un poco más abrirnos con mujeres. Sí. Ok. Cuando mi mamá me hizo esa pregunta de que si yo me sentía bien, vean, yo empecé a llorar como un chiquito. Como un chiquito, lloraba como un bebé y yo le decía, mami, no te preocupes, no te asustes, pero si yo hoy hubiera tenido la oportunidad de decidir si abría los ojos o no, yo hubiera preferido no abrirlos. Wow. Tanto así. Wow. No había pensado en hacerme daño porque no había pensado en un suicidio. Sin embargo, uno lo que desea en ese momento es como apagar tu cerebro. No quitarte la vida, sino como descansar un poco.